Si habláramos de personajes entrañables y de actores carismáticos, no tengo ni la menor duda que Ryan Rodney Reynolds y su brillante interpretación del personaje de Marvel, Deadpool, quedarían en los primeros lugares de cualquier ranking. Deadpool, ¿qué puedo decirte de este personaje que ya no sepas? Lo han intentado quitar de la pantalla en más de una oportunidad, con acusaciones de racismo, violencia de género, machismo, feminismo y qué sé yo cuánto argumento ideológico más. Lo cierto es que, característico antihéroe del mundo de la ciencia ficción, dice todo lo que es políticamente correcto no decir, pero que en el fondo la gran mayoría lo piensa. Y quizás sea por eso que Deadpool es un personaje casi que como el osito Teddy, al cual no importa lo que diga, a Ted y a Deadpool todo se le perdona. Pero claro, un personaje así jamás hubiera sido posible lograr sin un actor que estuviera a la altura de las circunstancias. Y Ryan Reynolds sí que estuvo, y vaya si lo estuvo. Ryan Rodney Reynolds es un actor canadiense nacido en Vancouver, Columbia Británica, el 23 de octubre del año 1976. En el año 2010, la revista estadounidense People lo eligió como el hombre más sexy del año. Su padre, Jim, era mayorista de alimento y boxeador semiprofesional, motivo por el que Ryan siempre estuvo vinculado de un modo u otro a los deportes. Tiene una lista enorme de películas en las que participó. Sin embargo, es reconocido por sus intervenciones en producciones como por ejemplo Blade Trinity del año 2004, en donde ya se mostraba como un actor destacado por su buen carisma y sobre todo por ese humor ácido que suele fastidiar a sus enemigos y hacer reír al público y a la audiencia. De padre boxeador, Ryan Reynolds estuvo vinculado a los deportes de contacto casi desde la cuna. Sin embargo, no fue hasta que filmó Blade Trinity en el 2004 cuando supo lo que era ser un novato en el sacrificado mundo hollywoodense. Con su primer papel a nivel de protagonistas, descubrió por ejemplo que Wesley Snipes no iba a juntarse con los actores de segunda fila y que la preparación física para una película de acción de Hollywood iba mucho más de lo que él se esperaba. En una entrevista reciente sobre sus inicios, el actor de Deadpool nos contaba lo siguiente: antes de ser Hannibal King, tuve que ponerme en forma, mejorar mis habilidades físicas al máximo y aprender artes marciales como nunca imaginé. El canadiense estuvo a las órdenes del mismo entrenador que su compañera de reparto Jessica Biel, y sus rutinas incluyeron clases de artes marciales y una buena dosis de gimnasio. Ganó 12 kilogramos de músculo y ni que hablar de destreza en combate, pero también sufrió mucho. Los entrenadores batieron mi culo en un fino pudín de maíz, recuerda Ryan 16 años más tarde. La preparación era necesaria porque la entrega del vampiro afroamericano se habría vuelto más una película de acción que de terror. Reynolds tuvo que sufrir en sus carnes propias algunos movimientos de wrestling de Paul Levesque, también conocido como Triple H en su carrera como luchador. Además, tenía que lucir abdominales y un cuerpo atlético para encajar con el personaje, por lo que desarrolló una preparación brutal. La otra faceta que no me gustó demasiado, recuerda Ryan Reynolds, fue la relación con el actor principal. Resulta que el buen humor de Deadpool no es una materia forzada en este hombre, ya que el canadiense es famoso por sus bromas continuas durante los rodajes y por su gran sentido del humor. Pero en el rodaje de Blade, nunca vivió el ambiente adecuado con la estrella principal, que al parecer no compartía el gusto por el buen sentido del humor del canadiense. Nunca me encontré con Wesley Snipes en esta película, ni siquiera durante un segundo. Solo vi y estuve con Blade, con el personaje, explicó durante la promoción de la película cuando le preguntaron por la actitud del protagonista principal de la cinta. Por otra parte, también ha reconocido que las únicas palabras que le dirigió Wesley Snipes en una oportunidad fueron para darle un consejo directo. Me miró directo a los ojos y me dijo: mantén la boca cerrada, vivirás más. Otro de los roles donde podemos encontrarlo, aunque con una moderada participación y por cierto sin diálogo, lo cual es un verdadero desperdicio para un actor de esta naturaleza, es en X-Men Origen de Wolverine del año 2009.
aunque su falta de diálogo es simplemente por la característica del personaje en esta película y el poco tiempo que estuvo en escena. Su primera película como protagonista, en la que se suponía debía destacarse y descollar, sería Linterna Verde del año 2011. La adaptación de Linterna Verde, uno de los personajes más populares de DC Comics, tenía todo para conquistar el mundo. Pero pasó justamente lo contrario. Todos los diseños y efectos de esa película lucen magistrales aún hoy, 10 años después. Sin embargo, a pesar de todos estos grandes detalles, la película fue un desastre. Con 200 millones de presupuesto, apenas recuperó esa inversión entre los mercados domésticos y globales. Fue tal el desastre y la mala recepción del público, y ni que hablar de la crítica, que incluso su protagonista terminó convencido y decepcionado de su actuación. Afortunadamente, este fracaso mediático que significó Linterna Verde no se llevó la carrera del actor a la letrina como sí lo hizo con muchos otros actores en la historia luego de un fracaso de esta magnitud. En el año 2016 llega a nosotros Deadpool y su secuela Deadpool 2. Uno de los principales críticos de cine dijo lo siguiente: está claro que el director Tim Miller y los guionistas crearon algo profundamente absurdo que no está ni remotamente interesado en jugar con las reglas convencionales de lo que hemos llegado a considerar como el género de los superhéroes. La película fue tan magistral y el protagónico tan bueno que uno de los más reconocidos críticos dijo también: Ryan Reynolds hace el papel que habría nacido para interpretar sin ningún tipo de dudas. Sátira, humor negro, sangre, acción desbordante de adrenalina y muchas escenas de pelea con coreografías de artes marciales que ponen a prueba la capacidad del actor y sus dotes acrobáticos. El actor canadiense de ese entonces 40 años se preparó arduamente para enfundarse el traje del carismático antihéroe en la segunda entrega de la saga. Estuvo bajo las órdenes del reconocido instructor de famosos Don Saladino. En una entrevista, Saladino habló de la ardua preparación de su pupilo. Mucha gente no sabe que Ryan ha hecho la mayoría de las escenas de acción de la película. Acciones acrobáticas, escenas de acción, peleas. Quería que todo fuera lo más realista posible, así que trabajamos especialmente los movimientos. En una entrevista realizada al actor, con el buen humor que lo caracteriza, nos dice lo siguiente: realmente me siento un poco como un anciano en el gimnasio, recostado sobre los rodillos y entrenando con pelotas de béisbol. No es lo mismo entrenar con 40 años que como cuando tenía 25, eso es normal. Tengo que ser más cuidadoso, pero la realidad es que si tengo que entrenar duro, lo hago.